Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 12 de febrero de 2016. Bienvenidos al Diálogo con Ernesto López. Día viernes, edición especial. Somos cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre, cubriendo todo el territorio nacional. Saludo a mis panelistas del día viernes, como siempre, pero antes también quiero enviar un saludo muy especial y deseo desde aquí una pronta recuperación a nuestro compañero, panelista y buen amigo Julio Valdivieso, quien esta semana ha tenido que enfrentar una emergencia, momentos difíciles de su salud, para lo cual pues este servidor y el resto de sus compañeros de mesa y amigos hemos estado desde luego orando para tenerlo pronto entre nosotros. Así es que Julio, desde este programa queremos desearte una pronta recuperación y Dios mediante te tengamos muy pronto con nosotros. Doctor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, yo también me quiero unir a ese recuerdo para Julio Valdivieso. Julio Valdivieso salió de pronto y a tratamiento médico. Las cosas aparentemente se complicaron, pero ya está. He tenido noticias de que ya está bien. Hemos estado orando por él intensamente y esperamos que en unas semanas esté acá de regreso. Así es, Juan José también. Saludos. Sí, gracias. Mucha fuerza, Julio. Sabemos que vas a salir adelante bien y esperamos tenerte nuevamente entre nosotros. Garrido, buenos días. Buenos días a todos, igualmente, Julio, mucha fuerza. Así es, Lafid Fernández con nosotros esta mañana. Lafid, bienvenido. Un gusto, Neto, estar acá y Julio, adelante. Bueno, hoy desde luego recogemos dos temas cuyo impacto mediático semanal ha despertado reacciones encontradas en varios círculos de la vida política del país. Nos referimos a llevar a juicio civil al expresidente Mauricio Funes bajo el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, además del congelamiento de sus cuentas bancarias y otros bienes. A este cuadro judicial sumamos también el cuestionamiento que hace la Corte Suprema de Justicia al patrimonio económico e incremento de bienes del expresidente Antonio Saca. Según Providad, el exfuncionario aumentó casi 10 millones de dólares su capital líquido durante los 5 años de su gobierno y le ha dado 3 días desde luego hábiles para poder desvanecer las sospechas. Así es que esos son dos temas, un tema muy importante que vamos a tener con nuestros invitados panelistas de este viernes y otro tema que abordaremos que está relacionado con el aval o no que tendría la solicitud de extradición de militares a España por el caso Jesuitas. Así es que es otro tema que vamos a sumar precisamente hacia lo que significa el análisis y el debate que vamos a sostener con nuestros invitados. Así es que voy a plantear 3 preguntas claves que como siempre nos van a ayudar a dirigir el debate de esta mañana. ¿Existen argumentos jurídicos o serán venganzas políticas las investigaciones de probidad para los expresidentes Saca y Funes? Esto es bien importante ponerle mucha atención y si usted desde luego tiene cuenta en Twitter, síganos @diálogo21, @Neto López Radio para que pueda darle respuesta también a este planteamiento. ¿Existen argumentos jurídicos o serán venganzas políticas las investigaciones de probidad para los expresidentes? Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Romperá con el espíritu de los acuerdos de paz la posible extradición de militares a España? Que es el segundo tema que vamos a tener. Y la tercera pregunta. En vista de los últimos acontecimientos, es decir, de temas como los que he planteado, así también otros, ¿estará el país a las puertas de una mayor inestabilidad política? Esto también es bien interesante porque esta pregunta la hemos logrado recoger de análisis pertinentes que se han hecho a lo largo de la semana cuando se examina paso por paso, punto por punto de cómo está la estabilidad política. Por esa razón es bien importante que si sumar todos estos acontecimientos en algún momento estarían poniendo en riesgo de mayor inestabilidad política el país. Así es que están estas 3 preguntas clave y por supuesto también quiero invitarlos a nuestra encuesta de hoy, que es un mecanismo con el cual pretendemos medir los alcances de percepción y de opinión que usted tiene
¿verdad?, sobre preguntas que tienen que ver con estos temas. La encuesta de hoy, gracias a @diálogo21, búsquenos ahí, dice de la siguiente manera: a su juicio, ¿qué alcances tendrán las investigaciones promovidas por la Corte Suprema de Justicia contra los expresidentes? ¿Qué alcance va a tener esto? Vamos a ver. Usted tiene 3 opciones ante la pregunta: mucho, poco o nada. A su juicio, ¿qué alcances tendrán las investigaciones promovidas por la Corte contra los expresidentes? Mucho, poco o nada. Comience a partir de este momento haciendo uso de nuestra cuenta @diálogo21. El hecho de las investigaciones que se están siguiendo contra el presidente Saca no hacen al presidente Saca culpable. Cuando se muere el presidente Francisco Flores, Arena, que ha sido señalada por la misma familia del presidente Flores como el instituto político que tiró a los leones, dice el hijo, a su papá, al presidente Flores, para que lo devoraran, cuando dijo, aquí el destinatario de esos 15 millones fue el mismo partido Arena. Obviamente desde ese momento Arena asume un orden de batalla diferente y empieza a ejercer presión junto con otros grupos de la extrema derecha. ¿Cómo es posible que el presidente Funes, que recién acaba de salir de la presidencia, ya esté siendo cuestionado cuando le quedan todavía 10 años para que se le cuestione y no han sido cuestionados otros funcionarios? Y no ha sido cuestionado, ni siquiera Providad se ha preocupado para que la Sala de lo Constitucional dirima aquella cuestión de que constitucionalmente no se puede perseguir a nadie después de 10 años, y ahí anda campante el presidente Calderón Sol y todo su séquito, y el presidente Cristiani y todo su séquito. Es importante que los televidentes sepan las dos caras de la moneda. ¿Cuáles son los elementos a favor de lo jurídico en el trabajo de Providad y qué es lo político en el trabajo de Providad? Es decir, presentarle a los televidentes las dos caras de la moneda. Vamos a ver lo jurídico. Existe una ley sumamente obsoleta que establece procedimientos un poco irregulares con lo que es la legislación actual, los plazos, los derechos de audiencia consagrados en la Constitución. Incluso riñe con la Constitución. Incluso riñe porque la Constitución es posterior. Vamos a ver lo jurídico. Hay toda una sustentación, toda una autorización de parte de la Corte para que la sección de probidad haga su trabajo. El trabajo jurídico se ha hecho y todas las investigaciones que se presentan las evalúan auditores. Hay especialistas contables con mucha experiencia que están cuadrando y documentando, auditando, verificando. ¿A ti te consta eso, Félix? Mira, no me consta, Ajá. No conozco a las personas, pero yo sé que así es. En primer lugar, nadie daba nada por la sección de probidad. Ahora que han transcurrido 10 años, que es el plazo que el artículo 240 de la Constitución establece, vemos que hay todo un fortalecimiento de la sección de probidad, pero ya no se puede procesar a presidentes de la época de Francisco Flores para atrás. Entonces ya allí llama la atención que en el mismo tiempo del expresidente Saca se trató de debilitar a la sección de probidad para que no investigaran ni a Francisco Flores, ni a Calderón Sol, ni a Cristiani. Y ahora al expresidente Saca le están pagando con la moneda opuesta. A él sí lo quieren fregar. ¿A quién en su sano juicio nos puede afirmar de que los magistrados no tienen simpatía política? Yo estoy de acuerdo, métale en 100 años a cualquier corrupto, 50, 200, cadena perpetua, lo que quieran. Las cosas deben hacerse bien. A mí lo que me alarma es que no exista alguien que dentro del Poder Judicial y diga, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, que vote salve su voto, mire,
Eso es lo que me alarma, porque me parece hasta los que magistrados tienen miedo del linchamiento, fíjate. Yo vi tweets y vi gente aparentemente seria retuiteando la lista de los magistrados que no habían votado a favor de que el caso Funes pasara a juicio y ya casi los estaban acusando de traidores y estaban llamando al linchamiento. De eso, así es, ya etiquetando magistrados en los tweets, en las redes sociales. ¿Ah? Y eso está mal. Y gente que yo considero seria de la derecha retuiteando esas cosas. Sí. Hay que darles el derecho de audiencia. Pero el presidente Funes denunció que cuando le dan 3 días y él ocupa el primero, antes de los 2 días restantes que le quedaban, la Corte Suprema de Justicia ya había mandado a la Cámara el expediente de Funes para que lo despedazaran. Es imposible. Entonces, que hayan evaluado las pruebas. ¿Cómo van a evaluar las pruebas si ni las vieron? Además, Kirio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vemos casos así, lo primero que nos ocurre es, bueno, estos ya llevan línea de venganza. ¿Línea de quién? Línea de aquellos que han establecido como orden de batalla que tienen que acabarse a saca y que tienen que acabarse a Funes. Nadie puede investigar y juzgar a la vez, señores. Eso también es medieval, si eso pasó. Indicios de corrupción hay. Porque el indicio se establece a partir de una comparación matemática entre las 2 declaraciones que se dan. Cuando entra el funcionario a su cargo y cuando sale. Vamos a ir a alegar a la Sala Constitucional violación al principio de igualdad, porque a usted no le dieron audiencia. Y entonces ninguno de la sala, como ya votó, podría ver es que es parte de lo desnaturalizado de todo esto, sobre todo porque el poder punitivo, eso de pasar de probidad a la Corte Plena, el poder punitivo del Estado civil o penal o lo que sea, claro, ¿ya? Se lo concentraron en una decisión de única instancia. Y luego de Corte Plena a la Cámara. Es decir, y después de que habla el Sacro Colegio Cardenalicio, que va a decir un cura de pueblo. Es que, mira, es lo mismo de lo que hemos hablado sobre la transparencia judicial. La unidad de investigación judicial, también dentro de la Corte Suprema de Justicia, dentro del órgano judicial, es la que investiga a los jueces todas las denuncias que se hacen contra estos. Al final, la Corte en pleno toma una decisión de procesar o de suspender a un juez, ¿y ante quién van a apelar? Pues ante ellos mismos. La ley tomó su vacación mientras se cubrían los 10 años de Calderón Sol y los 10 años de Cristiani, para que no les hicieran, y de Flores, para que no les hicieran ruido y que entonces empezara a funcionar, ahora sí, para que le hagan ruido y le desgracien la vida a los demás expresidentes y a los demás exfuncionarios. ¿Qué alcances tendrá entonces o van a tener esos 2 casos? Vamos a ver. Bueno, el procedimiento. Hemos hablado de eso. De hecho, no. O sea, ¿qué alcance va a tener esto? ¿Se va a quedar ahí nomás? ¿Va a terminar a un juicio civil? El procedimiento ¿O creen ustedes va a que seguir. pasen otros? ¿Sí? El procedimiento va a seguir. Y así como va la tendencia, y si este es un orden de batalla del Partido Arena y la oligarquía representada en algunas ONGs, el presidente Saca va a ser mandado a la Cámara de lo Civil, así como ha sido mandado el presidente Funes. Y le van a congelar también todas las cuentas bancarias. ¿Qué es lo que verdaderamente podemos esperar con este otro tema que sumamos en esta discusión? A ver, doctor, pidió la palabra y el resto también la tiene. Mire, yo en este tema de los militares que están siendo perseguidos por el caso jesuitas, lo vería en diferentes dimensiones. Una dimensión histórica en donde se cometió un crimen abominable, injustificable. Si fue una operación militar, fue la operación militar más estúpida que yo he visto en la historia de la guerra. Pero ese es un caso. Vinieron los acuerdos de paz. Ese es otro caso. Y en el plano actual, hay un juez español que está juzgando a salvadoreños que viven en El Salvador
por hechos cometidos en españoles salvadoreños, porque tenían la doble nacionalidad. A pesar de haber muchos elementos que nos indican que estos militares ya no pueden ser juzgados porque hubo perdón y olvido con la amnistía, no, es imposible. Te agrego otro elemento. No resiste un análisis jurídico. Te agrego otro elemento importante de fondo. La extradición fue incorporada a la Constitución salvadoreña en el año 2000. Cuando ocurrieron los abominables hechos, no existía la figura de la extradición en El Salvador. Es más, ¿cómo es posible que se esté invocando? Es más, te lo voy a no decir más claro porque yo participé en esa asamblea. En la redacción. Sí. En la redacción. Y ahí está mi firma. Aquí decía un artículo de la Constitución: en ningún caso se podrá expatriar a ningún salvadoreño. Correcto. ¿Dónde están las declaraciones del ministro de la Defensa? Porque no sabemos si él se va a poner a favor de los militares, que es su estamento, su formación, o a través, o se va a poner... Esto ya lo van a resolver en la Corte Suprema de no ha dicho nada. Pero es que ya se pronunció el comandante general, el presidente. Por eso, pero el ministro es el que está en los pantalones de la Fuerza Armada. No, correcto, pero el presidente y el comandante general... Mire, yo puedo estar de acuerdo contigo, Juan José, igual, y solo voy a aportar una puntada. En que la justicia muchas veces, pero la ley y las disposiciones jurídicas son importantes. ¿Qué creo yo? Y creo que en esto no se ha entrado mucho al debate en este tema. Vean, y lo colijo. Antes de juzgar a los militares, y no es cierto que los porque no pueden, organizaciones internacionales lo hayan hecho, ¿ya? El tribunal debe probar que hubo un juicio fraudulento. Gracias, les agradezco. Nos vemos, si Dios lo permite, nuevamente reiterando las mejoras de salud para los mejores deseos de salud para nuestro buen amigo Julio Valdivieso, ¿verdad? Que Dios mediante lo tengamos muy pronto con nosotros. Así es que nuevamente gracias, 8 de la noche, muy tempranito, el reprise de este programa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.